pero muy buenas tardes. Feliz jueves. Hola, Lepa, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Hola a todos, ¿cómo están? Bien, Ine, por suerte ya en la semana más tranqui después de las elecciones que marcaron este domingo, las PASO a nivel país. Tuvimos elecciones este domingo, estamos justo a final de semana, una semana bastante movidita. Vamos a hablar un poco de las consecuencias o de los resultados de lo que fue el domingo 13 de agosto, domingo de elecciones primarias. Igualmente va a ser solamente una entradita a lo que vamos a conversar con respecto a las elecciones, porque tenemos un invitado de lujo que nos va a hablar en primera persona, ya con lo que son las encuestas, mediciones, con lo que fue el escenario. Un escenario de una victoria de Javier Milei a nivel nacional, que te diría casi nadie lo tenía en el radar. Y eso no solamente fue una sorpresa ese domingo bien tarde, ¿no? Cuando se empezaron a conocer los resultados, sino que lunes, martes, miércoles se desencadenaron un montón de situaciones, aumento del dólar, freno de las exportaciones, aumento de los precios. Ya vemos todo lo que vimos en la televisión nacional, no solamente en lo que ocurre en la provincia de Salta. Así que bueno, escenario complicado o escenario movidito después de las elecciones primarias, pero nosotros vamos a ir tocando paso a paso, ¿no? Porque lo nacional tuvo una repercusión, lo provincial tuvo otra. Nosotros acá íbamos a una interna. La interna en la provincia de Salta, dentro de Juntos por el Cambio, la gana Patricia Bullrich. Patricia Bullrich queda en tercer lugar dentro de la provincia de Salta. Así que vamos a empezar a ver un poco los números para hacer como un resumen de lo que pasó el domingo. Nosotros estuvimos en lo que era el búnker de Juntos por el Cambio, por lo menos de la lista que nosotros acompañábamos, con muchísimo periodismo y a todos diciéndole lo mismo, ¿no? No tenemos información, lo cual era cierto, no teníamos datos. Recién a las 11 de la noche empezaron a caer ya los datos oficiales, o por lo menos más fidedignos. Se creía en un momento que Juntos por el Cambio era la fuerza más votada, independientemente de la interna, pero que era la más votada. Terminó siendo Javier Milei con un porcentaje del 30%, ¿no? A nivel nacional. Sí, 30%, y es así como decís, se esperaba también en las mediciones, en las encuestas previas, de que Juntos por el Cambio, sumando la fuerza de Larreta y de Patricia, sea la fuerza más votada, pero no. Ahí tenemos a nivel país, a nivel nacional, La Libertad Avanza 30,04, Juntos por el Cambio 28,27 y Unión por la Patria 27,27. O sea, entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria hay un punto de diferencia, tomando obviamente a Juntos por el Cambio en su totalidad. ¿Qué quiere decir con esto? Patricia Bullrich iba con una lista en casi todas las provincias, salvo algunas, como Entre Ríos, donde Frigerio tenía una lista de unidad y llevaba como candidatos a presidentes a ambos dos. Y Horacio Rodríguez Larreta también tenía su lista. Horacio sacó creo que el 11% a nivel nacional, Patricia sacó el 17% a nivel nacional. Ahora, hoy, acá lo que pusimos en esta placa es, si todos los votos de Horacio Rodríguez Larreta fuesen a Patricia Bullrich, igual está a 2 puntos de diferencia. O sea, necesitaría ampliar lo que es su caudal de votos para poder ganarle a Javier Milei o por lo menos ir a un balotaje con Javier Milei, y desplazando o alejando un poco lo que es Sergio Massa, que fue a una interna con Grabois. Que tenemos un video de Grabois que después lo vamos a mostrar. Vos igual ordename, porque sé que tenemos mucha información. Le aviso a usted que está del otro lado de la pantalla. Tenemos muchísima información, muchísimo contenido, muchísimos videos. Así que vamos a ir ordenando de a poco. Pero es cierto que Sergio Massa también tiene una PASO, Grabois pierde la PASO, Sergio Massa queda como el candidato a presidente. Ayer estuvo en televisión pública, en la televisión de Buenos Aires, en un noticiero, hablando de que él no era el presidente de la nación, no haciéndose cargo por la suba del dólar, no haciéndose cargo por la traba de las exportaciones o por el freno a las exportaciones, ni por el aumento de los precios, diciendo que él no era el presidente de la nación, que él es el ministro. Igual, que él es un simple candidato, dijo. Yo soy candidato a presidente, no soy presidente. Como que el ministro de Economía, Massa, también tuvo un acto fallido ahí, porque en cuanto al periodista, si mal no recuerdo, que fue Edgardo Alfano, le pregunta si todo lo que había pasado durante esta semana era culpa de Milei o culpa del pésimo gobierno de Alberto Fernández. Y él dijo sí. Y después dijo, no, yo no soy el presidente, yo soy solo el ministro de Economía. No, que no dijo eso, dijo, yo no soy el presidente, soy el candidato a presidente. Y ahí uno de los periodistas le dice, no, pero además usted es el ministro de Economía. Bueno, sí, pero yo estaba muy cómodo como diputado, asumí
ya cuando el barco se estaba medio hundiendo, cuando una cosa Claro, así dijo. como dando a entender que nos estaría haciendo un favor él en el puesto en el que está para que todo esto no termine peor de lo que ya lo hizo terminar él. Bueno, hoy tenemos un escenario, la verdad que a nivel economía muy difícil. Hay muchísima inseguridad, digamos, en cuanto a números, en cuanto a previsión, en cuanto a lo que son los precios. A dónde vas, no te quieren vender porque no saben si pueden reponer, está todo suspendido. Las páginas en un momento de lo que era la compra, digamos, virtual, se había caído el tema de las farmacias, se había caído el tema de los electrodomésticos, de los celulares. Un montón de situaciones que quedaron todas en stand-by, frenadas, obviamente, porque no sabíamos cuál era el precio del dólar, con una devaluación que hace el propio gobierno nacional, y lo dicen, no, el Fondo Monetario Internacional nos pidió el 100%, nosotros le dimos el 20%, devaluamos un 20%. Acto anterior había salido Sergio Massa, ahí tenemos el valor del dólar, e igual bajó un poco el dólar, ¿no? Hoy cerró... Sí, hoy cerró en 7.60 en Buenos Aires, pero como sabemos todos, acá en Salta siempre la cotización es más alta. Se lo puede encontrar desde 7.80, que es el valor mínimo, hasta 800, 810 en algunos arbolitos de la peatonal. Había arrancado 7.90 hoy. Hoy abrió a 7.90 y empezó a bajar. Esta placa la hicimos medio a la tarde, pero bueno, terminó bajando a lo que vos decías. Sí, complicado también tener una placa hecha con más anterioridad porque cada 10 minutos cambia lamentablemente el valor, la suba, los precios. Y algo que desembocó en esto no fue la elección del domingo, pero no porque haya ganado tal o cual candidato, sino porque quedó delimitado un escenario de tercios. Sí tenemos ahí una placa también con el mapa de la ciudad, de la provincia de Salta y de nuestro país, donde tenemos... Ahí está. En violeta, en el color del programa, casualmente. Si no se alarmen, que no nos fuimos con Milei, es el color del programa desde que arrancamos, siempre tuvimos este color. Es pura casualidad. Así que bajen un poco los En todo caso, humos. Javier Milei fue el que nos copió el color, pero ahí tenemos que ganó en la mayoría de las provincias del país, y en Salta particularmente fue la provincia donde más votos recibió, siendo el departamento de los Andes, el distrito en todo el país donde más porcentaje de votos sacó Javier Milei. A ver, ordenemos un poco eso. Esto lo que tenemos es el mapa nacional y al lado tenemos obviamente el mapa de nuestra provincia. En el mapa nacional todo lo que está en violeta es donde ganó la fuerza de la Libertad Avanza, perdón, que son creo que son 17 provincias, el otro día escuchaba, donde ellos salen primeros dentro de la PASO. No solamente, porque acá había obviamente también, como estamos en un escenario de internas, había mucha gente que decía, Javier Milei va a salir el candidato más votado porque no compite con nadie, pero su fuerza va a salir en segundo o en tercer lugar. Y acá no solamente es el candidato más votado, sino que además su fuerza es la más votada, su espacio es el más votado. En celeste son las provincias donde ha ganado el peronismo, la provincia de Buenos Aires ganó Axel Kicillof, hoy la provincia de Buenos Aires está directamente bajo el agua, veíamos recién videos de La Plata totalmente inundados, se perdió todo. Bueno, la historia es siempre en la provincia de Buenos Aires, ya habían tenido una tragedia en La Plata, donde Daniel Scioli escondía los muertos de esa tragedia, de esa inundación. Bueno, hoy la provincia de Buenos Aires está en la misma situación. Recién en el programa anterior hablaban de la educación pública, ¿no? De la importancia de la educación pública. La Universidad de La Matanza directamente bajo el agua, el techo que se cae directamente en el video que se muestra. Así que, digamos, cómo está la infraestructura de la educación pública es alarmante. Si hablamos de educación pública tenemos que hablar de una educación que existe. Si no, es solamente palabrerío. Y provincia de Corrientes y provincia de Entre Ríos ganó Juntos por el Cambio. Ahí son las únicas dos provincias donde dentro del frente gana Juntos por el Cambio. Y eso chiquitito que ven ahí es la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde gana la interna Jorge Macri por el PRO dentro de Juntos por el Cambio, que va a una interna con Martín Lustó. Y del otro lado tenemos la provincia de Salta. La ven completamente violeta. Eso es un poco lo que quizás llamó la atención, que lo vamos a conversar con nuestro invitado en el segundo bloque, de si veían esto, de cómo lo analizan, de lo que vos también mencionabas. Bueno, solamente Rivadavia y creo que San Martín. Sí, San Martín. Está pintado de celeste, que sería el peronismo. Y después el departamento de los Andes, el lugar donde más votos recibió Javier Milei. Y ayer, porque vamos a aprovechar el programa y las horas que nos da Canal 10 para hacer una leve explicación, ayer el dueño de Mercado Libre, que se llama Galperín, Marcos Galperín, tuitea una foto donde hay una llama, en realidad, con unas cajas de Mercado Libre, diciendo, cuando democraticemos el comercio, vamos a tener un poco más de libertad. Yo, obviamente, cuando vi el tuit, le comenté
esta información, que en el departamento de los Andes, Javier Milei fue el candidato más votado. Que eso muestra, y no porque me lo hayan contado, porque Los Andes es un lugar que yo conozco, que he ido, no solamente en campaña, sino fuera de la campaña, lo he visitado, tenemos nuestro equipo de Juntos por el Cambio también trabajando ahí. Entonces uno escucha las necesidades y uno escucha los reclamos. Y es un lugar donde se reclama mucha libertad y donde se reclama que exista, que llegue el Estado, ¿no? Pero que el Estado no llegue con planes sociales, con bolsones o con asistencia, sino que llegue con obra, con infraestructura, con educación, con salud. De hecho, nosotros hablamos mucho del tema de la salud y de la educación de toda la provincia, pero puntualmente en los lugares como San Antonio de los Cobres y como los Andes en general. Entonces puse esa información, ¿para qué? Salió todo el mundo a decir, Inés Liendo se fue con Milei, bla, bla, bla. Bueno, yo no sé si es malicia, si es dolo, si es falta de compresión de texto, no sé la verdad, pero aprovecho para aclararlo, fue solamente un comentario en cuanto a un dato de la realidad, de algo que nosotros lo venimos diciendo, que se está pidiendo una Argentina distinta, una Argentina que tenga libertad, que tenga progreso, que tenga educación. Eso lo decimos no solamente en este programa, sino que lo venimos diciendo en todos los programas que venimos teniendo. Yo particularmente lo vengo diciendo desde antes de ser candidata, incluso antes del 2021. Por eso a mí el resultado de que las dos fuerzas más votadas en la República Argentina sea Juntos por el Cambio y la fuerza de Javier Milei, a mí me da una alegría, porque implica que el kirchnerismo ya está en tercer lugar. Para mí el kirchnerismo está de salida. Entonces, ahora queda quizá una interna, o no interna, porque son dos partidos distintos, pero una puja entre dos fuerzas que están hablando de lo mismo, ¿no? Que están hablando de más orden, de más libertad, de más derechos individuales, de tener leyes que se respeten, de tener un Congreso que sesione, de más transparencia, de menos corrupción, de menos mafia, de más riqueza para la Argentina. Entonces, dentro de este escenario que no gana Juntos por el Cambio, pero que sí está a muy poca diferencia de Javier Milei, me parece que es un escenario, por lo menos en lo que es mi opinión personal, lindo, ¿no? Agradable después de tanta pelea y tanta lucha. Y además, no solamente yo dije eso, Mauricio Macri anoche dijo exactamente lo mismo, pero creo que después tenemos video y lo vamos a comentar. Tenemos otra placa en el aire, que son los resultados de las PASO en Salta. Así como Juntos por el Cambio queda en segundo lugar a nivel nacional, en la provincia de Salta no se dio esa situación. Javier Milei saca el 49,38, distrito, o sea, la provincia donde más votos saca. Unión por la Patria queda en segundo lugar, 24,13, y Juntos por el Cambio saca 17,19. Unión por la Patria, aquí en la provincia de Salta, sus candidatos locales también tenían una interna, Pablo Outes, Rana Villa. Esa interna me parece que hoy se está peleando en el escrutinio definitivo. Yo creo que Pablo Outes está, posicionado en primer lugar, pero bueno, un poco lo que nos contaban, lo que nos llegaba de información de lo que está pasando hoy en el Poder Judicial, porque vamos a tener muchos días con este escrutinio definitivo, era que estaban peleando algunos votos, ¿no? Yo lo veo un poco lejos, pero bueno, está en esa situación, con un Sergio Massa que está a bastantes puntos de Milei en la provincia de Salta, pero está en segundo lugar, no en tercero, como está a nivel nacional. Sí, acá la fórmula de Massa con Outes y con Villa, que también la tenía Caliba en segundo término, suman ese porcentaje de 24,13 en contraposición a la de La Libertad Avanza, que lleva también a Emilia Orozco como candidata a diputada nacional, que sacó el 47%. No así Olmedo, que por lo visto la gente lo partió un poco más en la boleta, pero Milei y Orozco por lo general tienen la misma cantidad de votos. Yo particularmente fui fiscal este fin de semana y la verdad que era sorprendente en la mesa en la que yo estaba el alto e impresionante de boletas en el escrutinio provisorio de La Libertad Avanza, y el resto de los partidos tenían poquitas. Sí, hubo mucha gente, bueno, lo vemos en los números, ¿no? Yo creo que acá también tenés un análisis. Yo miro para arriba porque estoy mirando la placa, para no confundirme con los números, ¿no? 17% saca Juntos por el Cambio en la provincia, en una elección nacional. Nosotros tuvimos elecciones nacionales en el 2021. En el 2021, Juntos por el Cambio saca el 30% de los votos. El 30% de Salta, con un porcentaje, creo que fue el 72% que fue a votar en esa oportunidad, acompañó a Juntos por el Cambio. Acá estamos en el 17%. Hubo una gran pérdida de votos. Hay gente que decía, hay mucho voto de Juntos por el Cambio que no va a ir a Milei. Milei le está hablando a otro electorado. Evidentemente, Milei le habló al electorado de Juntos por el Cambio, a nuestro electorado, porque vemos una reducción bastante importante de votos con respecto al 2021. En el 2023, elecciones provinciales,
Juntos por el Cambio en la provincia saca ese mismo porcentaje. Saca el 17 y pico, ¿no? Pongámosle 17 en la provincia. Con nuestros candidatos, digamos, en toda la provincia saca 17. El resto del electorado se reparte en la provincial entre Gustavo Sáenz y otras alternativas, que había varias alternativas. Pero Juntos por el Cambio, desde la provincial a la nacional, tampoco creció. O sea, digamos, se redujo y se achicó con respecto al 2021 a este año, y entre la provincial y la nacional tampoco hubo un crecimiento. Incluso llevando una paso, ¿no? Teniendo dos candidatos fuertes como Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, con sus candidatos en las listas de diputados, con dos candidatos más, que aprovecho también para felicitarlos por la gran elección que han hecho, a Bernardo Solá, Pino Rocha, a todos los que me acompañaron a mí en las listas. Saludo a Alberto Castillo, a Macarena Navarro, a Nicolás Arce, a Coco Varela, a todos los que estuvieron acompañando en nuestras listas, a Silvia Barc también un beso especial para ella, que caminó muchísimo en la ciudad de Salta. Pero bueno, Juntos por el Cambio tiene un problema, que es un problema a salir a conquistar votantes, a mantener los votantes que tienen. Recién lo mencionábamos, ¿no? Aún con todos los votos de Horacio Rodríguez Larreta, si todos los votos se fuesen a Patricia Bullrich, aún en ese esquema no le ganarían hoy a Javier Milei, en el supuesto que Javier Milei se mantenga. Quizá todos suben, quizá uno baja. Yo hay muchas cosas que empecé a escuchar durante esta semana, algunos con incertidumbre, otros con miedo, otros con desconocimiento, quizá más ignorancia al momento de votar, o porque escucharon algunas cosas en la televisión no se terminó de entender. Pero lo cierto es que hoy hay un escenario en la provincia de Salta difícil para Juntos por el Cambio, para mi espacio al cual pertenezco y sigo perteneciendo, y hace varios años ya que pertenezco, y además a nivel nacional, ¿no? Que hay gente que dice, quedó a un punto, quedó a 2 puntos, ponele a 3 puntos, porque estaba, ¿cuánto sacó? El total 28, quedó a 2 puntos de Javier Milei. Bueno, en realidad Patricia Bullrich sacó el 17%, quedó a más puntos. Tiene que salir a conquistar ese votante de Horacio, que obviamente la mayoría va a ir a votar a Juntos por el Cambio, porque todos lo han dicho, pero además tiene que salir a conquistar y a seducir a otro votante que no está en Juntos por el Cambio, o que no fue a votar. 11 millones de personas no fueron a votar en la República Argentina. De esos 11 millones hay que salir a buscar ese votante para que acompañe a Juntos por el Cambio, ¿no? Sí, una vez que termine el escrutinio definitivo, también puede llegar a haber alguna variación en el número final, en los porcentajes que han sacado cada uno de los candidatos. Digo esto porque en las últimas horas también escuchamos muchas denuncias de distintos dirigentes del partido de Milei, en este caso, de que había ciertas mesas que tenían certificados de escrutinio en el que le figuraban 0 votos, pero a la hora de abrir cada una de las urnas de esas mesas había votos de La Libertad Avanza. Entonces es probable de que, por un tema de las malas prácticas de la política de siempre, haya ciertas fórmulas, ciertas fuerzas políticas de que aumenten o disminuyan su porcentaje del escrutinio provisorio del domingo al escrutinio definitivo que se conocerá en los próximos días. Sí, siempre tenés ese margen de error entre las actas de escrutinio, los telegramas y lo que termina cargando la justicia. A nosotros nos han pasado, que es un poco lo que empezás a chequear, pero la verdad que acá los que están trabajando en el Poder Judicial, la verdad que le ponen la mejor voluntad, se quedan hasta muy tarde tratando de corregir. Bueno, son errores, esperemos que, siempre digo, no tratemos de no pensar siempre mal y esperemos que sea solamente error de tipeo y que se corrija. Igual yo creo que las diferencias entre las tres fuerzas más votadas, tanto en la República Argentina como en las ciudades, como en la provincia de Salta, el margen de error creo que no incide, no cambia absolutamente nada. Pero bueno, eso es un poco, bueno, además de lo que hablamos en lo que son los resultados electorales, también tenemos las consecuencias, o por lo menos un poco lo que vivimos el lunes, martes y miércoles después de esta elección, ¿no? Sí, tenemos los aumentos, el aumento del dólar, la suspensión de la exportación de carnes, por ejemplo. Tenemos una persona que hace caricaturas ahora dentro del programa. Ahora tenemos esto que va a ser una nueva sección seguramente. Y bueno, vamos a ver los aumentos de esta semana firmados por Sergio Massa. Los autos subieron un 15%, que bueno, a nivel del precio de los autos es exorbitante el aumento. Frenado la venta de autos igual, ¿eh? Está frenada. Ayer me junté con personas que trabajan en concesionarios de automóviles, diciendo que los últimos autos que los vendieron antes de la elección, tienen un precio que ya no es el precio actual, obviamente, que está todo frenado, porque no saben si además van a poder reponer el stock de automóviles después de la venta. Entonces, como no saben a qué precio van a poder reponer, decidieron suspender todas las ventas más allá de los aumentos.
y empezar a controlar un poco cuál es el stock que tienen, ¿no? Sobre todo autos importados y demás. Sí, gran parte de los autos que se venden en este país son importados de Brasil, de Colombia, de México, entonces el valor dólar incide mucho. Algunos son fabricados en la provincia de Córdoba, pero son los menos, pero todo el resto van a tener esta gran suba. Tenemos otra placa más. Bueno, el valor de la carne también, en las carnicerías ya se vio un 20% de aumento de inicio, que esto es probable que por la variación del dólar y por el aumento reciente de los combustibles también, que es otra de las placas, empieza a subir también todo lo que es comestible, dado el flete también. Sí, no solamente la carne, ¿no? Subió la harina, bueno, está subiendo todo lo que es la canasta básica. Me daba risa la foto que pusieron en la placa porque es el actor del spot de Alberto Fernández, que lloraba porque no tenían asado, porque la parrilla no la usaban. Bueno, acá estamos viendo un poco hasta dónde nos llevó este gobierno, ¿no? La nafta. Tenemos la nafta ahí un 15%, que han subido casi todas las petroleras, YPF todavía no, pero seguramente en las próximas horas lo va a tener que hacer para equipararse con toda la competencia, ¿no? Entonces que vayan a cargar. O sea, el Apuren. consejo del programa hoy sería vayan a cargar antes que Apuren le cambien el mientras precio. puedan. Pero está pronosticado el 15% también. No sé si Altísimo, tenemos otra es placa. un aumento tremendo el 15%. Bueno, los neumáticos, que si alguien quiere hacer cambio de las cubiertas en este país, es una inversión estrafalaria. Ya lo era, ¿no? Ya lo era, pero cada vez es más caro. En cierta época, algunos salteños que tenían la posibilidad se podían ir a Chile a comprarla o a Bolivia. Ahora ya ni eso, porque el valor dólar. O sea, en vez de comprar dólares, compran neumáticos y después los venden. Claro, se puede ahorrar en neumáticos y después se los venden. Así Qué estamos. horror. Bueno, también tuvimos un aumento de las jubilaciones, ¿no? Del 23%. Y Eso fue la semana pasada. Esto es lo cínico de este gobierno, ¿no? Que te aumentan el 23% de las jubilaciones y te devalúan en un 22%. Sí, el jueves pasado, mientras estábamos en este mismo programa, Massa aumentaba las jubilaciones un 23%, pero por sorpresa, el lunes devaluó la moneda un 22%. Por lo tanto, el aumento en realidad concreto al jubilado es de solo 1%. No, y aparte ayer se conoció, en realidad se viralizó porque ya se conoce, cuánto es lo que cobra Cristina Fernández de Kirchner. O sea, cuál es la jubilación de privilegio que tiene la vicepresidenta de la Nación en comparación con la jubilación mínima que tiene cualquier jubilado de la República Argentina, más allá de este aumento irrisorio del 1%, con una inflación que está llegando ya al 130% anual, y ella cobra casi 9 millones de pesos. O sea, creo que tenemos la placa, o por lo menos había una placa que era como de escala, mostrando la jubilación de Cristina Fernández de Kirchner y la comparativa con un jubilado que trabajó toda su vida, que aportó toda su vida, que hoy, ya fue noticia que las farmacias suspendían la entrega de medicamentos con PAMI. Y con IPS y también. con IPS, bueno, una situación, y además también fue en todos estos días que vos tenías la subida del dólar, la subida de la nafta, la subida de la carne, la subida de, bueno, lo que vos ves de la jubilación, la indignación de lo que gasta el Estado Nacional con respecto a lo que uno necesita para vivir, sale un video de un jubilado comprando un pedazo de carne, un bife, un churrasco, diciendo que era lo único que le alcanzaba. Al mismo tiempo, hoy a la mañana vi el video de una jubilada diciendo: me levanto 11:30, 12 para ahorrarme el almuerzo, porque no me alcanza para almorzar, entonces estiro el desayuno con mate y alguna tortilla, alguna galletita, porque no tengo para comprar ni siquiera para el almuerzo. Esta es la situación que está pasando hoy la Argentina, con un con un candidato a presidente que es el ministro de Economía, que se desentiende de su responsabilidad como ministro de Economía, un presidente que no salió después de la elección, una vicepresidente que tampoco aparece. En el búnker de Juntos por el Cambio tenías la unidad demostrada después de una interna quizá muy feroz, la más comentada por los especialistas y por la prensa, y del otro lado tenías un búnker totalmente abandonado, con un presidente que no aparece, con una señora vicepresidente que no da la cara, con una inflación galopante, con una pobreza que escala, y acá ahora están todos atacándolo a Milei, ya Juntos por el Cambio dejó de ser un problema, y todos pegándole a Milei en vez de ocuparse en gobernar, ¿no? En gestionar, en acomodar un poco lo que están desarmando. Sí, lo único que hacen ahora es dedicarse a pegarle al votante de Milei, o lo que hace por lo general siempre el peronismo es tratar de implantarle miedo, de que vos votás a Milei o a Juntos por el Cambio y vas a perder la universidad pública, vos votás a Milei o a Juntos por el Cambio y vas a perder la salud pública. No vas a cobrar la asignación, no te van a subir la jubilación.
Y siempre se ha visto de que esos son todos miedos a propósito, que tratan de hacerlo para recuperar ciertos votos, pero que a la hora de los hechos no es así, al contrario. Incluso salieron funcionarios del kirchnerismo a decirle a los votantes de la Antártida que si volvían a votar a Milei no iban a volver. Es una locura. Me parece que estamos en un nivel de delirio, de desgobierno, de anarquía, de una irresponsabilidad. Y bueno, esto es porque estamos en manos de unos delincuentes, unos lunáticos, que es donde están llevando el país. Pero bueno, evidentemente la sociedad se manifestó en las urnas y les dijo basta, que es un poco lo que vamos a hablar en el próximo bloque, ¿no? El porqué de ese voto, el motivo de ese voto, si es que está triunfando el liberalismo, está triunfando la derecha o está triunfando el que se vayan todos, ¿no? El que ya no nos representan más. Sí, que cada vez se escucha más fuerte y también es preocupante, pero teniendo en cuenta eso, esta semana, como todas las semanas, hicimos la encuesta semanal, todos los martes la publicamos en nuestro Instagram, @horainés, y la pregunta este martes era, ¿estás conforme con el resultado de las PASO? Y había 3 opciones. Sí, lo esperaba, no, ojalá cambie en octubre, y sí, pero me sorprendió. Ganando con un 42%, no, ojalá cambie en octubre. Esto claramente, como aclaramos siempre, es el nicho de Inés, por lo general son seguidores de ella, entonces esto no... Del programa. O del programa. Entonces es algo muy, muy chiquito, pero bueno, por lo menos nuestros seguidores respondieron así. Bueno, hubo una gran sorpresa. Evidentemente un 42% que dice no, ojalá cambie. Abajo dice sí, me sorprendió. Sí. Bueno, si sumás entre el 42 y lo que tenés abajo, que creo que el 38, perdón, no veo bien, Sí. Hubo como un shock o como una sorpresa en lo que fue la figura de Javier Milei. Nosotros, obviamente, durante toda nuestra recorrida, durante toda la campaña, ahí me la agrandan, está bien, chicos, ya lo leí. En lo que fue toda la campaña, uno venía escuchando Javier Milei, quizá en la gente más joven o en la gente más enojada, ¿se entendió? Y lo teníamos como quizá un radar. No esperábamos, es cierto, ese resultado tan contundente de la victoria. Es más, si apuramos un poquito, quizá en la provincia de Salta llega a meter 3 diputados nacionales. Si crece más de lo que tiene y Juntos por el Cambio no termina de consolidarse, o incluso el Frente de Todos no termina de consolidarse. Entonces me parece que se escuchaba, eso es un poco lo que vamos a conversar el próximo bloque, ¿no? Pero la calle ya lo decía, ya se sentía, había quizá esa vocación o esa voluntad de votar algo totalmente distinto, con una política más institucional, tratando de llevar propuestas, de llevar más tranquilidad, no tanta propuesta disruptiva o quizá más, digamos, divergente totalmente. Pero bueno, la gente votó, la gente fue, no fue toda la que nosotros hemos querido, siempre lo decimos, hay que ir a votar, 11 millones de personas que no fueron a votar, que ojalá que vayan en la elección general. Se viene una etapa de elecciones provinciales en el medio, todos los que tuvieron paso antes ahora van a tener sus elecciones generales. Ojalá que Juntos por el Cambio vuelva a imponerse como logró crecer en esas elecciones. Y bueno, tenemos el desafío de la nacional que hoy está acaparando, digamos, la opinión pública, la prensa, los canales de televisión, la radio. Después calculo que entraremos en una meseta típica de las elecciones. Pero eso fue un poco el resumen del primer bloque con nuestra encuesta semanal. Y vamos a hacer un pequeño cortecito y ya no te muevas de ahí, que ya volvemos con más La Hora de Inés.
Bueno, como habíamos ya anunciado, segundo bloque con un invitado muy especial que vamos a hablar un poquito de lo que fueron las elecciones, Pedro Butazzoni, que no necesita presentación porque ya todo el mundo lo conoce, pero muchísimas gracias por estar hoy acá. No, muchas gracias a vos. Un placer. Primera vez que estoy acá. Primera vez que estás en el programa, es cierto. Te vamos a traer más seguido, así podemos hablar de análisis político, pero bueno, muchas gracias. Sé que estás como figurita repetida en todos lados justamente para analizar lo que fue un escenario sorpresa, ¿no? Recién veíamos un poco los mensajes de WhatsApp, que a algunos no les había sorprendido tanto, pero creo que a la política en general sí llamó la atención el número, ¿no? No, fue totalmente inesperado, ¿no? Se sabía que Milei iba a ser una buena elección. Digo, lo que decían los medios nacionales o algunos medios nacionales de que Milei se caía siempre fue mentira. Creo que la gran parte del consenso de las consultoras políticas de la encuesta siempre lo dio en los 20 puntos, ¿no? Que ese era el número que tenían con consensos. Nadie esperaba que, por supuesto, pase los 30 puntos. Pero sí había un dato que para mí era importante, que yo lo dije la semana anterior, que faltaba una semana, había 20 puntos de indeciso. ¿No? Y sacó un estudio, Alaska, una de las consultoras nacionales que mide casi a nivel nacional muy seguido, y ellos dicen que el 12% definió su voto el día de la elección y el 9% la última semana. Es decir, estamos en esos márgenes de personas que terminaron decidiendo a quién votar esa última semana. Y era Milei, ¿no? Claro. O sea, ese indeciso, ¿a dónde se iba? Que era la gran pregunta que nos hacíamos todos, ¿cuál va a ser el comportamiento electoral del indeciso? Se fue a Milei. Y posiblemente no era indeciso también, ¿no? Era como un voto, si se quiere, vergonzante, entre comillas, en que lo votaba Milei, pero que no se animaba a decirlo porque pensaba que decir eso iba a generar una opinión negativa en su interlocutor, ¿no? Claro, vos venís, me preguntás, ¿a quién va a votar? Yo te digo, no sé, porque pienso que si te digo Milei, vos me decís, ¿cómo lo va a votar Milei? Claro. Hoy eso cambió totalmente, ¿no? Hoy ahora aparece, todo el mundo se pinta de Milei. Había una época que todos ocultaban su voto a Menem, por ejemplo, ¿no? Al principio. Entonces está pasando algo parecido, ahora se destaparon todos los votantes de Milei y ahora están todos orgullosos, no, yo lo voté. Entonces eso puede cambiar mucho porque va a generar una expectativa diferente de cara a octubre, ¿no? Ahora tengo muchísimas preguntas. Primero, Milei fue una fuerza que participó en elecciones provinciales, sus candidatos en elecciones provinciales no sacaban más del 4%, fenómeno que cambió con la cara de él en la boleta, ¿no? Creo que eso hoy te plantea un escenario distinto para las provincias que tienen elecciones ahora. Ejemplo, Santa Fe es una provincia que ahora, pasada la PASO, tiene un candidato de Milei. ¿Vos creés que esto que pasó a nivel nacional le va a traccionar directamente al candidato que está en la provincia o no? No. ¿Vuelve ese esquema de quizá termina ganando Juntos por el Cambio? Hace mucho que se observa claramente que la gente sabe distinguir muy bien entre elecciones provinciales y elecciones nacionales, ¿no? Porque tienen agendas de discusión diferentes. ¿Por qué Milei? No solo es por la cara de Milei que funciona en las elecciones nacionales, sino porque él tiene una agenda nacional. El gran problema nacional es la economía, ¿no? La macro, claro, la inflación, la pobreza, el gasto público, etcétera, etcétera. Y Milei se para sobre esos temas. En una campaña provincial vos no discutís inflación, ni le vas a echar la culpa a tu gobernador de los niveles de inflación que tenés, ¿no? Vas a discutir otros problemas, vas a discutir problemas más locales, no sé, salud, educación, infraestructura, o problemas más microlocales, todavía más del metro cuadrado, ¿no? Que salgas a la puerta de tu casa y, no sé, tengas asfalto, una plaza, un espacio público. Entonces me parece que la gente diferencia bien cuando hay una elección nacional de una elección provincial, y es lo que veníamos también anticipando, ¿no? Porque esto se dijo mucho, intentamos muchas veces aclarar, no se comen la curva de que a Milei le va a ir mal en las elecciones nacionales porque tenga malos resultados en las elecciones provinciales. Pero bueno, hubo varios que se chocaron, quizá ¿no? Juntos por el Cambio y el Frente de Todos llevaban sus internas. El escenario de interna, la discusión de la interna es totalmente distinta a una nacional. No estás mirando al otro candidato, estás mirando con el que competís. Y ahí dejas camino libre para que el que no lleva interna y tiene un candidato único pueda crecer, que creo que es lo que le pasó por lo menos a la Libertad Avanza dentro de la provincia de Salta. Nadie hablaba de los candidatos de Milei, se hablaba mucho de la interna de Juntos por el Cambio, incluso ni siquiera la del Frente de Todos, que también dio una sorpresa, ¿no? Entre el Rana Villa y el Loro Outes, la diferencia fue bastante más pequeña de la que uno creía, o por lo menos yo. No, todos creíamos que iba a ser más amplia cuando vos medías fuerzas, digo, la estructura con la que contaba Outes, que no se movió evidentemente en las elecciones, era totalmente diferente, ¿no? Tenía una gran cantidad de intendentes, concejales, legisladores, dirigentes barriales, que evidentemente no se movió esa estructura y no fue tan
tan cómoda la victoria de Outes, ¿no? Pero sí, efectivamente, durante toda la previa hablamos siempre de Juntos por el Cambio. Claro. Era tal vez lo único interesante porque había una competencia real y de alguna manera se discutían en cosas interesantes porque arrastrábamos la interna local entre vos y Miguel Nani y la interna nacional, ¿no? Entre Lógico, Larreta sí, sí. y Burrich. Entonces era súper Y interesante. era la más picante, digamos. Y porque había se morbo. picanteaban entre ellos. Claro, había un poco de todo morbo, un ¿no? escenario distinto. Cuando No vos sé si tenés morbo. morbo en el sentido, cuando vos tenés dos personas, es como una pelea de boxeo, ¿entendés? Claro, Te gusta sí. verla porque es como poner sí. dos personas en un ring y venía picante entre Larreta y Burrich. Entonces era... Bueno, ahí tenés una complicación hoy, ¿no? Un poco lo que mencionábamos en el primer bloque. Todos los votantes de Juntos por el Cambio, si lo tomásemos como una masa, si los, digamos, los tenés todos juntos en la próxima instancia, no llegarían a ganarle a Javier Milei. Tomando que todo lo que está del equipo de Larreta se suma al equipo de Patricia Bullrich, te faltaría incluso seducir más votantes, o sea, consolidar lo propio, que es una tarea difícil por esto que mencionabas, ¿no? Una interna un poco más feroz, más picante, con muchos dolidos, con muchas cuestiones internas propias de la pelea electoral, y además salir a buscar o seducir un votante que con un 30% de Milei parece una tarea difícil o ¿cómo lo ves? No, está súper difícil. Yo creo que el gran desafío de lo que viene es para Juntos por el Cambio. Primero, sin duda, retener el voto de Larreta, ¿no? Hay estudios de estos últimos días, sobre todo de la consultora 3.0, que es Gila Vilker, que es una de las mejores encuestadoras, que dice que retiene el 50% hoy. O sea, del 100% que votaron a Larreta, Burrich está reteniendo solo el 50%. Es decir, que hay otro 50% que se está diluyendo en diferentes espacios políticos, incluido Sergio Massa, ¿no? Que es un dato interesante. ¿50% es un dato alto, es un dato promedio? Digamos, Es tomando... alto. Es alto. Que está nunca, bien. generalmente, Juntos por el Cambio tenía un voto de espacio muy consolidado, ¿no? Lo que ha generado esta PASO y esta interna es que se dividan aguas muy fuertes y lo que vos decías, quedaron muchos dolidos, pero además se marcaron identidades y proyectos Claro. muy distintos, ¿no? Sí, sí. Más allá de la interna, representan cosas distintas Larreta y Bullrich, y me parece que también ahí hay un dato interesante, ¿no? Larreta un candidato mucho más de centro, si se quiere, y Bullrich un poco más corrida, cerquita de Milei. Entonces, siempre fue una dificultad para los dos, ¿no? Para cualquiera de los dos que hubiera ganado hubiera sido una dificultad retener ese voto. Entonces, me parece que el gran desafío Juntos por el Cambio es, primera etapa, vamos a consolidar el voto del espacio. Empezaron ayer la foto de Larreta y Bullrich, empezar a mostrar esos gestos políticos. Sí, empezaron en el búnker en realidad, el mismo domingo. El mismo domingo. Ya todos juntos. Ya todos juntos. Ayer la foto. Ahora, crecer. Hay mucho para crecer. O sea, tenemos un escenario de tercios, Sí. pero si querés de cuartos, ¿no? Porque tenés un 30% de argentinos que no votaron, digamos. De ahí tenés para crecer. Por lo menos 10 puntos en participación. Tenés 5 puntos de voto en blanco, ya son 15. Tenés 5 puntos de candidatos que quedaron fuera de la elección general, ya tenés 20 puntos. Y tenés los 11 puntos de Larreta, son 11 puntos por ahí, Sí. estás en 30 puntos, ¿no? E incluso si la participación solo crece 10 puntos, capaz que crece un poco más, pero tenés 30 puntos por lo que puedes ver dónde crecer. La gran dificultad es cómo creces ahí, o cuál es la estrategia de Patricia Bullrich, porque ella ha quedado en el medio, ¿no? Sí. O sea, si se corre a la derecha, si se radicaliza un poco en su discurso, va a chocar con Milei. Y si vos tenés que elegir a alguien de más de la derecha, va a elegir al original, al auténtico, Es ¿no? lo que dijo Milei anoche. Sí, no es ni la segunda marca mía, vas a terminar eligiendo el auténtico. Y si te venís para el centro, vas a tener el problema de Larreta. Claro. La paradoja es que Bullrich puede terminar siendo Larreta, efectivamente, ¿no? En su discurso, en su mensaje, y teniendo ese discurso más de centro para captar todos los que Milei de alguna manera le genera temor todavía, pero no es Bullrich. Para ustedes están en un escenario divertidísimo analizando... Sí, yo porque te lo digo de afuera, pero Claro. el consultor de Bullrich debe estar en un problema, debe estar en un problema. tremendo, ¿no? Ahora, Porque- tenés lo que decías, ¿no? Una Patricia Bullrich con un discurso más quizá cercano a lo que es Milei, pegándole a Milei. Ayer la vi como, no sé si pegándole es la palabra para que no lo tomen, nadie lo tome a mal, sino contestándole a Milei, que creo que ella debería estar contestándole a Massa, no a Milei, porque Milei es el ganador de la PASO y Milei le está pegando a ella justamente para sacarle votante a Patricia Bullrich o Juntos por el Cambio y que vayan a él, ¿no? Ella quizá en esa complicación de la identidad, de poder seducir al votante de Juntos por el Cambio en su totalidad, de seducir más votante y poder crecer en una interna, por eso repito, ¿no?
muy feroz, y con un Milei yo lo veo un poco más agresivo, ¿no? Discursivamente como que chicanea mucho más agrandado, vengo de un 30 puntos, que es entendible. Pero ¿vos crees que a la gente le gusta eso o le gustaba más lo otro de Milei? Más pegarle al kirchnerismo y mostrar una anticasta y no un anti Juntos por el Cambio. Me parece que la estrategia de Unión por la Patria y de La Libertad Avanza hoy es diluir a Bullrich, ¿no? Claro. Creo que a ambos les favorece el balotaje entre ellos, ¿no? Si hay alguna posibilidad de Sergio Massa de ser presidente, es contra Milei, ¿no? Contra Bullrich pierde sin lugar a dudas, ¿no? Contra Milei yo creo que también, ¿no? Pierde, pero tiene un poco más de posibilidades porque se puede tal vez activar una campaña de miedo muy fuerte y se puede plantar bien sobre la centroizquierda, ¿no? Incluso sobre el centro. Sí. A Milei le cuesta llegar al centro, ¿no? Él se puede plantear bien sobre el centro. Con Bullrich no lo puede hacer, porque Bullrich sí te toma el centro. No te tomará la izquierda, pero desde el centro para la derecha te toma todo. Entonces me parece que la estrategia de ambos es ya ir por el balotaje en ese mano a mano del peronismo contra Milei. Y un poco parte de eso, de la estrategia de polarizar entre ellos y de pegarle un poquito en los tobillos a Bullrich para que se vaya cayendo, Para ¿no? diluir el voto de Juntos Pero por el ahí Cambio. tiene el problema Bullrich. ¿Qué Claro. hace? ¿Le pega a Massa o le pega a Milei, que sabe que es el que la puede terminar diluyendo, ¿no? Porque Bullrich es imposible que te saque un voto de centroizquierda, digamos. No puede ahora venir a tener un discurso, si se quiere, progresista en términos sobre todo económicos, ¿no? ¿Qué hace? Claro. Es Distinto el- al escenario de Massa. Massa termina absorbiendo todo, por más que haya El único insultado y competitivo. bla, 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 absorbe todo lo de Grabois. ¿Sí? Claro. Y la Cámpora y todos lo van a votar nariz Y tapada, parte pero de lo la votan. izquierda, porque es el único que hoy, paradójico, ¿no? Porque incluso Massa no es eso, pero es el único que hoy de alguna manera puede representar ciertos valores del progresismo histórico nacional y lo que ha representado el kirchnerismo en todo el siglo XXI, ¿no? Claro. Bullrich no te puede venir a decir hoy, yo quiero que YPF siga siendo una empresa del Estado, sí, que estatal. Aerolínea siga siendo estatal, que, no sé, el concepto del Estado de bienestar que era amplio y que interviene en casi todos los aspectos de la vida. No se puede ir a ese costado. El único que queda en ese costado es Massa. Claro. Por eso las posibilidades de Massa efectivas de llegar, a pesar del desastre como gobierno y el desastre económico, él, anclado en valores, puede llegar a ese balotaje. Sí, que es el lugar donde ella no puede entrar. No puede que entrar. ella está con propuestas muy parecidas a la de Milei, pero más light, ¿no? O sea, no tan radicalizado como Milei, y creo que eso es lo que decís vos, ¿no? Que se termina, Claro, ahora- que se puede terminar desdibujando. Y no le va a quedar otra que decir, bueno, yo soy algo parecido, pero no soy un salto al vacío. Soy algo parecido a Milei, pero no genero tanta incertidumbre. Claro. Soy más institucional, respeto más la democracia. Pero eso no está interpelando a la sociedad, ¿no? Que es la que, digamos, ayer aparece Mauricio Macri, creo, vos obviamente corregime en la lectura, ¿no? Que Mauricio Macri hoy más fortalecido quizá de una interna, donde él apuesta, pero va a entrar como ordenador, hablando de que la motosierra, haciendo una metáfora con Milei, es necesaria, pero que en la caja de herramientas tenés otras herramientas, tratando de buscar un poco más experiencia, menos locura o menos ideas tan, digamos, radicalmente disruptivas en lo que es la sociedad argentina, llevando un poco al votante obviamente, de Horacio, y quizá al de Massa, y ahora te voy a contar quizá algunas anécdotas, de gente que me dijo, lo voté a Massa para que baje perdón, lo voté a Milei para que baje el dólar. Y no bajó el dólar, subió. ¿Por qué votamos? Entonces, hay como un votante, quizá, no sé si es ignorancia la palabra, pero que se compró algo que no era Milei. Mi pregunta es, ¿Milei gana por las ideas del liberalismo? ¿Gana por la antipolítica? ¿Gana porque no quiero más a nadie? ¿Gana porque quiero que baje el dólar? ¿Porque quiero que los políticos se vayan? ¿Cuál es el votante de Milei? ¿Cuál es hoy? No, yo creo que lo que entró muy bien es, tal vez Milei planteó un nuevo marco de discusión, que es casta versus la sociedad, ¿no? Sí. Y en la casta entra Juntos por el Cambio y entra el peronismo, que es el gran problema que está teniendo Juntos por el Cambio. Y que lo hizo muy bien Milei el domingo por la noche, ¿no? Sí. Metió a todo en una misma bolsa. Y cuando te vuelve a dividir la sociedad, como la teníamos dividida antes, ¿no? Los republicanos, pro capitalismo, demás, de Juntos por el Cambio, contra el El peronismo, kirchnerismo, demás. sí. Bueno, ahora hay una nueva división, y en la que entró Juntos por el Cambio. Y le va a costar mucho salir de ahí. Yo no sé bien por dónde van a salir, pero le va a costar mucho lo que hace Macri. Entiendo lo que intenta hacer, pero no creo que le salga. Yo creo que la sociedad hoy busca resetear completamente el sistema. Claro. Y el único que puede resetear completamente el sistema es Milei, no es Bullrich. Porque Bullrich forma parte del sistema.
o aunque ella no quiera, o aunque ella se quiera mostrar como otra cosa, es muy difícil, ¿no? Este voto bronca, este descontento, que no es ideológico. Hay muchos estudios que muestran las contradicciones ideológicas del votante de Milei. Sí. No quiere un recorte, por ejemplo, en la educación pública, pero lo vota Milei. Digamos, ahí hay contradicciones fuertes. Pero quiere resetear la sociedad, ¿no? Quiere terminar con esa élite política argentina que ha tenido privilegios, no solo la política, los sindicatos, los empresarios, que nos lleva a donde estamos hoy. Que nos lleva a donde estamos hoy, que son todos parte de un mismo fracaso, ¿no? Del 83 para acá, porque tenemos actores repetidos. Lógico. Desde el 83 para acá hay una clase política y una élite también empresaria y sindical que no ha traído hasta este fracaso. Claro. Y el único que puede mostrar, o mostrar de alguna manera que no es parte de eso, es Milei. Entonces, en un reset completo de la sociedad, él es el único que tiene argumentos para pararse sobre eso. Entonces le va a costar mucho a Juntos por el Cambio salir. No, y además, no solamente va con ese discurso, porque a mí me encantaría que sean las ideas de libertad las que están triunfando, pero no en el 100%, digo, pero le creen además. O sea, en ese discurso, además, la gente cree en él. Lo ven como algo sincero, porque vos ves los escrutinios de la Puna o ves los escrutinios de las comunidades en Tartagal y no están pidiendo dolarizar, explotar el Banco Central, los vouchers de la educación pública. Quieren que se termine lo que está, ¿no? Quieren que por eso es resetear todo, ¿no? Decir, bueno, cuando la computadora te anda mal, ¿qué es lo primero que hacemos, no? Apagamos, ¿no? Apagamos y volvemos a aprender. Yo creo que la sociedad argentina quiere hacer eso. Yo ayer estaba en un asado con amigos. Éramos 9, 8 votaron a Milei. Clase media, alta salteña, todos profesionales, todas personas que le va bien. Y entonces uno empieza a hacer casi un focus group entre sus amigos, ¿no? No hay tal vez coincidencias ideológicas sobre lo que piensan con Milei, pero es que se vayan todos en las urnas, ¿no? Todos sienten que la política y el sistema político argentino lo ha decepcionado y lo ha defraudado. Y que vivimos en una decadencia permanente desde hace por lo menos 11, 12 años, ¿no? Del 2011 hasta acá que Argentina no crece en términos reales. Sí. Y eso ha terminado impactando en cada uno de los sectores. Ahora es un peligro también, ¿no? Que el voto sea llevado a ese nivel de que se vayan todos o a pagar y volver a aprender, porque la verdad que la Argentina necesita políticas de fondo, necesita políticas profundas, necesita un eje y una continuidad y un norte, que yo obviamente celebro que las dos fuerzas más votadas sea La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, que el kirchnerismo esté hoy en tercer lugar y que esté en jaque. Que vos me digas, puede resucitar desde el tercer lugar. Quizá creo que nos pone como dirigentes a laburar mucho más firmes en una misión difícil, en una tarea complicada. Vos ves las últimas elecciones, que el que sale ganador de la PASO se clava en su resultado. Scioli se quedó en sus puntos, Juntos por el Cambio crece. En la PASO de 2019, Alberto quedó en 48, Juntos por el Cambio crece 10 puntos de la PASO a las generales. En la elección de medio término del 2017 a Cristina Fernández de Kirchner le pasa lo mismo. Vos ahora no ves ese escenario. Vos crees que Milei no se va a quedar en este resultado, sino que va a crecer y a Juntos por el Cambio le va a costar mucho más trabajo poder nutrirse y crecer un punto más, 2 puntos más. Claro, es que al tener un escenario, el problema o la diferencia con todas las elecciones anteriores es que teníamos elecciones polarizadas, ¿no? Teníamos dos frentes muy bien marcados, sí. Entonces era más simple si se quiere crecer, porque todos los que querían un cambio tenían una sola opción, ¿no? En cualquiera de las dos formas, digamos. Cuando querías un cambio en 2015 tenías una sola opción, cuando querías un cambio en el 2019 tenías una sola opción. El problema es que ahora tenés mucha gente, un 70% quiere un cambio en Argentina, posiblemente, o un 65% quiere un cambio, pero tenés dos opciones. O sea, tenés que partir un 65% entre Milei y Burrich. Estamos ya en los votos que sacaron. O sea, de un 32 más un casi 30, estamos en 62. ¿Por dónde crece cada uno, no? Crece solo por esos que no participaron posiblemente y por los votos de Larreta. Sí, y los 5 puntos de voto en blanco, pero vamos a seguir teniendo 5 puntos de voto en blanco porque es normal que tengamos esos promedios. Entonces no hay mucho para sacar. Entonces yo creo que Milei no va a perder un solo voto, que sí efectivamente va a crecer. La gran incógnita es por dónde crece Patricia Bullrich, ¿no? Que tiene posibilidades, digo, no es que sea imposible, pero es encontrar el segmento de la población que está esperando algo diferente, que no es Milei, que no es Massa y que quiere escuchar a tal vez una Patricia que le diga algo que no le está diciendo hoy, ¿no? Sí, o un rol quizá, yo tomando tus datos, ¿no? De oposición, de tener dirigentes o tener legisladores en el Congreso y tener una oposición que sea mucho más alineada con un futuro gobierno del signo político de Javier Milei, que le haga esta suerte de contrapeso, ¿no?
Pero bueno, yo creo que es muy temprano quizá para análisis o para los primeros datos que vamos viendo con la dirigencia, viendo cómo se mueve. Recién aparece Mauricio Macri ayer en la escena política, tratando de dar un mensaje de no es solamente motosierra, también necesitamos otras herramientas para trabajar, con una Patricia Bullrich y un Horacio Rodríguez Larreta, con una foto mostrando la unidad, convocando a todos los dirigentes del interior y de todo el país a que trabajen de manera mancomunada, poniendo como foco lo difícil de la elección, pero lo necesario que es para la República Argentina. Así que, Pedro, millón de gracias. Me están haciendo señas detrás de cámara de que ya estamos llegando al final del programa, pero me parecía muy interesante conversar con vos y tener quizá una visión más alejada. Uno que está muy metido en el medio a veces no puede hacerlas, o la juzgan por hacerlas, así que está bueno tener la opinión de un tercero. A mí también me juzgan, no te preocupes, ¿no? Pero bueno, es parte Tal vez no me putean en redes sociales como vos, como pero sí, me llegan los mensajes siempre así por abajo. Ayer ligué, pero no sé. Alepa, tenemos el personaje de la semana. Sí, rápidamente Rápido. lo decimos porque ya hablamos de él durante todo el programa. Es claramente Javier Milei, la persona de la que habla todo el país y gran parte del mundo hoy en día. Ayer vi que era las palabras Javier Milei, el hashtag más hablado en muchos países, inclusive en otros países muy lejos de acá. Pero bueno, ganó por el 30% la interna, como lo escuchábamos hace rato a Pedro y a Ine. Es muy probable de que sea muy complicado para Juntos por el Cambio y para la Unión por la Patria revertir el resultado, pero lo veremos en octubre. Bueno, nos quedamos sin tiempo, así que estamos terminando un nuevo programa. Gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo jueves a la misma hora en el mismo canal. Beso grande y buen fin de semana. El 10 TV, Televisión Salteña. En Tienda San Juan, papás y chicos felices con una promo inigualable. Del 14 al 19 de agosto, por cada 14.000 pesos de compras en indumentaria para niños y bebés, rodados y blanco infantil, te obsequiamos una cajita feliz de McDonald's y 1.000 pesos de recarga en juegos Bubapar. Además, paga tus compras en 6 cuotas sin interés y olvídate. Tienda San Juan, tu mejor regalo siempre. ¡Ey! No pierdas tiempo. No hagas fila. Usa IDI. Tienes razón. Con tu identidad digital podés gestionar trámites y servicios desde tu casa o donde quieras. Genera tu identidad en idi.salta.gov.ar y realiza tu trámite sin tener que trasladarte y sin papeles. Cuida tu tiempo y el medio ambiente. Siempre por vos, siempre por Salta. Gobierno de Salta. Gustavo Gobernador. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, mueve energía, mueve al país. Papi, ¿de dónde viene el agua? El agua viene de los ríos, los diques y los pozos. Cada día miles de salteños, hombres y mujeres,